Antes de la llegada de los europeos al continente sudamericano, la patata no era conocida por ningún pueblo al norte de lo que hoy es México. Su tierra natal es el territorio de los incas, una de las mayores civilizaciones indígenas de América, donde se sentía más que cómoda y competía perfectamente con el maíz, el cultivo más extendido en el resto del continente americano. Pero ¿quién hubiera pensado que sería precisamente la patata la que estaba destinada no solo a salvar del hambre a millones de personas en todo el planeta, sino también convertirse en un verdadero combustible del progreso? Y de cómo ocurrió todo esto hablaremos en el episodio de hoy. Bienvenidos. Los datos arqueológicos indican que los pueblos indígenas de América del Sur comenzaron a cultivar la papa hace entre 8.000 y 5.000 años en la zona del lago Titicaca, donde ahora se encuentran los países de Bolivia y Perú, aunque es más probable que el cultivo masivo de la papa haya comenzado entre los siglos XX y X a.C. Como ya he dicho, el maíz ha sido considerado el rey de la agricultura en América, aunque entre los incas la patata representaba una seria competencia y el asunto era que el maíz, amante del calor, dejaba de crecer a altitudes superiores a los 2.500 metros, mientras que la papa se adaptaba perfectamente al clima templado de las montañas andinas. Los incas incluso creían en la diosa Axomama, la madre de la patata, quien era responsable de la agricultura y de las cosechas. Y también la patata, o más bien el tiempo que tardaba en cocinarse, se convirtió en una medida para calcular el tiempo. O sea, un hombre llamaba a su esposa y le decía: querida, llegaré a cenar en 3 papas, lo que aproximadamente era 3 horas. Cuando a principios del siglo XVI los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, no apreciaron las preferencias alimenticias de los indígenas y no se apresuraron a exportar ese producto a Europa como lo hicieron con el oro. Pero cuando comenzaron a explotar a los indígenas en trabajos pesados, especialmente en minas de oro en zonas montañosas, los alimentaban precisamente con la papa. Y así, la patata adquirió la reputación de ser el alimento de quienes tenían menos derechos y más cargo de trabajo. Sin embargo, la papa emigró a Europa sin pedir permiso a los conquistadores y los que le ayudaron en ese viaje fueron los marineros. Ellos sí valoraron las ventajas de ese producto porque era sabroso, fácil de preparar, saciante y no requería condiciones especiales del almacenamiento. Y además era un producto que los salvaba del escorbuto. Por lo que los marineros que iban de continente en continente empezaron a cargar papa en las bodegas de sus barcos y así la patata terminó llegando a suelo europeo. El primer testimonio del uso de patata en Europa como alimento corresponde a España, figura en los documentos del año 1573, donde en los que había entre los productos adquiridos para el hospital de Sevilla. Pero en general, el recorrido de la papa por Europa estaba lejos de ser triunfal. Los países donde más rápidamente se aceptó este tubérculo fueron Inglaterra e Irlanda. Se dice que el mismo Francis Drake, uno de los navegantes más célebres de Inglaterra y también pirata, llevó este producto a su tierra natal. Y aunque se puede debatir este hecho, la historia de cómo él regresó de su vuelta al mundo y le ofreció a la reina Isabel I un ramito de flores de la patata se hizo muy popular en su tiempo. Curiosamente, en la ciudad alemana de Offenburg se levantó una estatua de Francis Drake sosteniendo esos legendarios tubérculos en la mano y en el pedestal se leía una inscripción a Sir Francis Drake, difusor de la patata en Europa. Esta ayuda a los pobres es un don precioso de Dios que alivia su amarga suerte. Sin embargo, cuando en el siglo XX los nazis llegaron al poder en Alemania, no les agradó la idea de glorificar a un detestable inglés y por eso ellos destruyeron el monumento, pero eso ocurría mucho más tarde.
En Irlanda, según la leyenda, la patata llegó gracias a la Armada Española. En 1588, España decidió asestar una derrota triunfal a su principal enemigo, a Inglaterra, y reunió una flota tan grande que nunca se había visto en el mundo y que la historia conoce como la Armada Invencible. Pero como sabemos, a la Armada Invencible le esperaba un destino similar al del Titanic insumergible. Antes de que alcanzara las costas inglesas, una tormenta le alcanzó a ella y destruyó una gran parte de la flota. Los restos de la armada trataron de rodear las islas británicas, pero ahí los esperaba otra tormenta y otra decena de los barcos naufragó en las costas rocosas de Irlanda, junto con la patata que estaba a bordo. Y los habitantes locales no tardaron en apreciar el semejante regalo del destino y resultó que el clima insular era ideal para este tubérculo y las cosechas eran abundantes incluso en suelos poco fértiles. Pero en el resto de Europa la patata seguía teniendo una reputación bastante ambigua. La Iglesia Católica insistía en que no había ninguna mención de este producto tan extraño en la Biblia y por eso no debía comerse. Y además se registraron varios casos de muertes tras su consumo porque los campesinos comenzaron a comerla cruda. Por eso, durante mucho tiempo, la patata fue reconocida como la manzana del diablo e incluso surgió una nueva versión del relato del pecado original, en la que, en lugar de una manzana común, apareció una patata. Asimismo, el aspecto del tubérculo para muchos resultaba repulsivo. Ya saben, la nuez se parece al cerebro y entonces debe ser buena para el cerebro. Y la patata se asemeja a una persona con lepra y por eso debe causar lepra. Y no era una broma, era una convicción seria y ampliamente difundida. Sin embargo, estas creencias comenzaron a cambiar con la transformación del clima. Después del siglo XVI, que era relativamente cálido, la temperatura media anual descendió bruscamente. Groenlandia, la tierra verde, quedó cubierta con glaciares y las aldeas vikingas desaparecieron de la isla. En el río Támesis y en el Danubio la gente paseaba con trineos y el río Moscova fue un lugar fiable para instalar ferias. La temperatura global disminuyó entre 1 y 2 grados Celsius e incluso algunos mares del sur se congelaban en parte. Así que sí, para sorpresa de muchos ecologistas, el clima global ha cambiado no solo en la época moderna y no solo por culpa del irresponsable hijo humano. Desde finales del siglo XIV comenzó un enfriamiento notable conocido en la historia como la pequeña edad de hielo. Ocurrían heladas y nevadas en los lugares donde antes eran desconocidas y como era de esperar, estos cambios provocaban malas cosechas, hambrunas, muertes y como consecuencia epidemias. El historiador Fernand Braudel escribió que el problema del grano siempre era grave porque siempre escaseaba y durante la pequeña edad de hielo la amenaza de morir del hambre tocaba la puerta prácticamente de cada casa campesina. El pueblo a menudo lo percibía como un castigo divino por los pecados de su soberano negligente y por eso ocurrían varias revueltas en distintos países. Y fue entonces cuando los soberanos de estos distintos países empezaron a plantearse seriamente cómo alimentar a sus ciudadanos, porque cuando los ciudadanos mueren no pueden trabajar. Los estados comienzan a buscar distintas vías para superar la crisis alimentaria y en el siglo XVIII, el periodo más frío de la pequeña edad de hielo, 2 países apuestan por la patata: Prusia y Francia. Prusia en aquella época era un estado al noreste de lo que hoy es Alemania y en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, ahí gobernaba el más célebre de los reyes prusianos, Federico II el Grande. Pero este rey también tenía otro apodo, el rey de la patata, porque en 1745 emitió un decreto que obligaba a los campesinos a destinar una 10ª parte de su tierra al cultivo de papa.
En caso de incumplimiento se enfrentaban a fuertes multas y si reincidían, incluso a la cárcel. Federico II seguía personalmente cumplimiento de su decreto, recorriendo el país en carruaje y castigando a los infractores. Sin embargo, esto ayudaba poco y la introducción del nuevo cultivo se prolongaba. En 1775, Federico II escribió: con simples órdenes y medidas coercitivas no pueden implantarse instituciones útiles como esta. El campesino muestra resistencia ante las innovaciones y especialmente ante las exigencias que se le imponen por la fuerza, por lo que es difícil esperar mejoras en el ámbito agrícola, salvo que el labrador se convenza de su utilidad mediante pruebas razonables y aún mejor mediante ejemplos. Sin embargo, el clima frío sí obligó a los campesinos a recurrir al cultivo de esta planta y cuando durante una nueva mala cosecha de cereal lograron alimentarse con papas los que voluntariamente o no, pero habían cumplido el decreto real, la resistencia popular se desvaneció. El país dejó de perder población en grandes cantidades, se desarrolló, se fortaleció y ahora es imposible imaginar la cocina alemana sin papa. Y en la tumba del rey Federico el Grande aún pueden encontrarse unos tubérculos colocados ahí como una muestra del agradecimiento del pueblo alemán. Aproximadamente al mismo tiempo tuvo lugar una revolución de patata en Francia, donde inicialmente este alimento era considerado propio de pobres o de cerdos, porque la nobleza local estaba convencida de que ninguna persona decente jamás lo comería. Y el Parlamento de París incluso llegó a prohibir la producción y la venta de la patata para el consumo humano en la región de París. El argumento era que la papa provocaba lepra, hidropesía y trastornos digestivos. Pero en 1756 comenzó la Guerra de los 7 Años, un conflicto que se libró tanto en Europa como en América del Norte, en la India, en Filipinas y en el Caribe. Y durante la guerra, un joven farmacéutico francés, Antoine-Augustin Parmentier, servía como médico militar en el ejército francés y en algún momento él cayó prisionero de los prusianos. Al encontrarse en manos de los recién entusiastas de la papa, como un buen francés, Parmentier se preparó para morir de hambre. Pero tras 3 años alimentándose de papas, él salió de cautiverio sin haber muerto, sin haber contagiado de lepra y en general sintiéndose mucho mejor de que había imaginado. De regreso en París en 1763, Parmentier continuó sus investigaciones en el ámbito de la alimentación. Y cuando en 1772 en Francia se lanzó un concurso titulado Un producto capaz de reducir los rasgos del hambre, Parmentier presentó su trabajo en el que él proponía utilizar la patata para alimentar a enfermos de disentería. Él ganó el concurso y poco después la Facultad de Medicina de París declaró oficialmente comestible la patata. A partir de entonces, Parmentier se dedicó activamente a la popularización de la patata entre los franceses y utilizaba ingeniosas estrategias publicitarias. Por ejemplo, ofrecía cenas de gala en las que el menú consistía principalmente en platos a base de papa. Y cuando el propio rey de Francia, Luis XVI, y su esposa María Antoinette visitaron una de esas cenas, les ofreció un ramito de flores de patata. La reina, encantada, se trenzó algunas de esas flores en el cabello y el rey, por su parte, valoró el esfuerzo del farmacéutico y le concedió 50 hectáreas de tierras pobres en Sablon, al oeste de París, y ahí Parmentier comenzó a cultivar sus patatas. Nuevamente recurrió a una astucia. Durante el día colocaba guardias armados alrededor de sus campos y por la noche esos guardias desaparecían. Y la lógica de la gente local era más que simple. Si lo vigilan, entonces es algo valioso. Y por eso ellos empezaron a robar las papas del campo de Parmentier y cultivarla ellos mismos.
Un punto clave en la aceptación de la patata en Francia fue el año 1785, el año de malas cosechas de cereal, cuando su consumo alivió increíblemente el hambre en el norte de Francia. Y así el apellido de Parmentier ha quedado ligado para siempre a la papa. Hoy se llama Parmentier una tradicional cazuela de papas, y también en su tumba pueden encontrarse unas patatas como símbolo de gratitud. Como soy rusa, les voy a decir un poco sobre la introducción de la patata en Rusia, que suele atribuirse al emperador Pedro I el Grande, que era el fanático de Holanda, y a finales del siglo XVII él llevó un saco de patata de ahí con instrucciones de distribuir todo esto entre las provincias para su cultivo. Pedro I el Grande no solo era un fanático de Holanda, también era un genio de marketing, y por eso la patata no tardó en convertirse en alimento para la nobleza. Pero durante todo el siglo XVIII los campesinos miraron este tubérculo con desconfianza. Al igual que en Europa, comenzaron a comerla cruda y enfermaban, y luego se difundió el rumor de que la patata arruinaba tierra. Los campesinos rusos llevaban siglos comiendo nabo y colinabo, que podían comerse crudos, y no querían escuchar nada de novedades. Pero el nabo tenía dos grandes desventajas. Requería muchos cuidados y, al igual que zanahoria, solo daba una pieza por semilla, mientras que de una patata podían brotar hasta 8 nuevas. Y por eso en las regiones más allá de los Urales, como en Siberia o donde el clima era mucho más severo, la patata se adoptó rápidamente y sin ninguna necesidad de órdenes desde arriba. En la parte europea del país, por suerte, también había gente progresista, como por ejemplo Abraham Ганнибал, que era un ingeniero militar del imperio y también el bisabuelo del gran poeta ruso Alexander Pushkin. Él cultivaba activamente la patata y convencía a hacer lo mismo a sus amigos terratenientes que compartían un grupo de WhatsApp. Y además, la patata se cultivaba en huertos farmacéuticos, en los jardines botánicos y en el ejército. Pero como los campesinos no compartían un grupo de WhatsApp, especialmente con los de Siberia, si alguien cultivaba la papa era por iniciativa propia, o bien de su terrateniente o bien del propio campesino. Los tradicionales nabos, colinabos y el mijo seguían siendo preferidos, y solo en el siglo XIX, debido a las cosechas fallidas que repetían cada tanto, las superficies destinadas a la patata aumentaron. En 1834, el emperador Nicolás I, del que hablamos en el episodio sobre los decembristas, emitió un decreto que obligaba a los campesinos imperiales a dedicar una parte de su tierra a plantar la patata. Y aquí conviene explicar un par de cosas. En el Imperio Ruso había 3 tipos de campesinos: los imperiales, estatales y campesinos siervos. Los siervos eran propiedad del terrateniente, sin ningún derecho. Eran la inmensa mayoría de los campesinos rusos, y su destino era tan buena o tan miserable como lo permitiera la decencia del terrateniente. Los que estaban en la mejor posición eran los campesinos estatales, que se consideraban habitantes rurales libres y tenían bastantes derechos legales y de propiedad. Vivían y trabajaban en tierras del Estado, pagaban impuestos, cumplían deberes como construir caminos, carreteras y abastecer al ejército con productos. Y los campesinos imperiales estaban en un punto medio, eran propiedad de la dinastía romana, del zar, de sus hijos, de sus viudas. Tenían derecho a usar tierra, llevaban su propio cultivo, pagaban impuestos, cumplían deberes como construir carreteras, etc. Pero su libertad también estaba limitada, no podían mudarse o casarse sin permiso. Y fueron precisamente los campesinos imperiales y un poco más tarde los estatales a los que Nicolás I obligó con su decreto a dedicar una parte de su tierra al cultivo de la papa, sacrificando cultivos tradicionales.
Esto provocó el estallido de los llamados motines de papa, especialmente entre los campesinos estatales que eran libres, y la verdad es que no era tanto por el rechazo a sembrar papas, sino por el modo con el que los funcionarios locales imponían la orden. Ellos falsificaban las firmas de aprobación, como si todo el pueblo estaba de acuerdo, y también empezaron a extorsionar a los campesinos, cobraron por liberarlos de esa obligación. Como si eso fuera poco, corrió el rumor de que a todos los que sembraran patata en terrenos comunitarios los iban a escribir como siervos, o sea, registrarlos como propiedad de un terrateniente, así quitarles la libertad. También falló la organización, a la gente no se le entregó suficiente material de siembra, no se le explicó en qué consistía la idea del nuevo decreto y tampoco se escucharon los argumentos de los campesinos que afirmaban que la tierra destinada al cultivo de la patata no era apta. Cabe señalar que los campesinos creían que la tierra representaba un orden sagrado y que intervenir en la elección de los cultivos era una forma de alterar este orden divino. La papa era vista como un producto ajeno, no ortodoxo, y la imposición de nuevas costumbres agrícolas se percibía como un ataque a la tradición, a su modo de vida y por eso a sus derechos. El asunto terminó con funcionarios apaleados, cosechas saboteadas y revueltas masivas. En algunas provincias fue necesario desplegar tropas para calmar a la población y los campesinos empezaron a ser castigados en masa, incluso con castigos corporales. Luego las autoridades empezaron a explicar mejor en qué consistía la idea del nuevo decreto y poco a poco la revolución de la patata impulsada por Nicolás I dio resultado. A finales del siglo XIX en el Imperio Ruso ya se cultivaban más de 1,5 millones de hectáreas de papa y este tubérculo ganó el apodo del segundo pan. Pero no siempre la esperanza puesta en la patata estuvo justificada y para un país en particular terminó en una verdadera catástrofe. Un país que fue uno de los primeros en Europa en depositar toda su confianza en este tubérculo y pagó un precio muy alto por ello. Este país fue Irlanda. Como ya he mencionado, la patata llegó a Irlanda a finales del siglo XVI y los habitantes locales rápidamente apreciaron sus ventajas sobre otros alimentos. ¿Cómo vivían los irlandeses en aquella época? El primer rey inglés que se adueñó de Irlanda fue Enrique II Plantagenet. Él desembarcó en la isla en 1172 y con la aprobación del Papa Adriano IV, Irlanda se convirtió en un vasallo de Inglaterra formalmente para su cristianización. Aunque la mayor parte de la isla seguía en manos de los clanes irlandeses. Sin embargo, en 1541, el Barba Azul de Inglaterra, Enrique VIII, se proclamó el rey de Irlanda y el país pasó a ser el territorio de la corona inglesa. Como ya sabemos del episodio sobre las brujas de Salem, Enrique VIII instauró el protestantismo en Inglaterra porque quería divorciarse y luego volver a casarse y el Papa no se lo permitió. Por eso, en Irlanda, que había reafirmado su catolicismo, se empezó a imponer el protestantismo, lo que naturalmente provocó una serie de rebeliones que fueron brutalmente reprimidas y en general las relaciones entre los ingleses y los irlandeses no dejaban de empeorar. Y a principios del siglo XVII las tierras irlandesas empezaron a ser confiscadas en masa a los católicos y entregadas a los protestantes, que en su mayoría eran ingleses o escoceses. Para mediados del siglo XIX, las extensas propiedades en Irlanda pertenecían a los terratenientes británicos, que en su mayoría vivían en Inglaterra o en Escocia y arrendaban la tierra a los campesinos irlandeses. Irlanda en aquella época exportaba a Inglaterra y a Escocia todo tipo de carne, los productos lácteos, en especial la muy valorada mantequilla de Kerry, del condado de Kerry, cereales como avena, cebada
trigo y cebolla, quería decir yo, pero no centeno. Pero la mayor parte de los irlandeses apenas tenían acceso a estos productos porque no tenían derecho sobre la tierra ni sobre los productos que cultivaban en ella. Y aunque no había ninguna prohibición formal sobre el consumo de carne o cereales, en la práctica todo esto estaba destinado exclusivamente a la exportación para poder pagar el alquiler. Por eso, para la mayoría de los irlandeses, la papa en sus distintas formas constituía la base de su dieta diaria y podían pasar toda su vida sin llegar a probar ningún otro alimento. Aún así, hay que decir que los irlandeses estaban bastante satisfechos con el producto, no tenían hambre e incluso en los años de malas cosechas esta desgracia no los tocaba. Entre los siglos XVII y XIX su población aumentó desde unos 2 millones de personas a más de 8 millones de personas. Pero la población actual de Irlanda es un poco más de 5 millones de personas. ¿Qué fue tan grave como para que la población de Irlanda aún no se haya recuperado? El 11 de septiembre de 1845, el periódico Freeman's Journal publicó una nota a la que al principio nadie prestó atención. Hablaba de un agricultor irlandés que había recolectado una buena cosecha de patata, pero durante la noche toda la patata recolectada se pudrió. Y luego se descubrió que la causa era el tizón tardío, una enfermedad fúngica de la papa, y muy pronto esta palabra la conoció todo el pueblo irlandés porque la enfermedad se propagó por toda la isla y en Irlanda comenzó el hambre. Lo más lógico en esta situación habría sido suspender las exportaciones de otros productos desde Irlanda y permitir que los irlandeses consumieran lo que estaba destinado a enviarse. Pero eso no se hizo. El gobierno británico decidió seguir aplicando la política de no intervención para no alterar el equilibrio económico y dejar toda la responsabilidad de ayudar a los irlandeses en manos de las autoridades locales y de organizaciones benéficas. Alimentar a 8 millones de personas hambrientas solo con caridad era extremadamente difícil, especialmente cuando al año siguiente la epidemia de tizón se repitió y junto con ella comenzaron a propagarse enfermedades ya humanas por la gran cantidad de muertes que causó el hambre. En esta situación, las autoridades inglesas seguían atendiendo los problemas internos de Inglaterra. Sus obreros estaban en huelga por los precios del pan excesivamente altos y en 1846 el gobierno británico derogó las leyes del grano, es decir, los aranceles sobre la importación del grano extranjero más barato. Los precios del pan disminuyeron y con ellos disminuyeron los ingresos de los terratenientes que poseían vastas extensiones de tierra en Irlanda, arrendados a la población irlandesa para el cultivo de cereales. Cultivar grano se volvió extremadamente poco rentable para ellos y además el Estado les obligó a alimentar a sus arrendatarios hambrientos y por eso los terratenientes decidieron apostar por la ganadería porque generaba más beneficios y no requería tanta mano de obra. Comenzaron el desalojo masivo de los irlandeses, de los campesinos que trabajaban en su tierra por sus deudas numerosas y también porque ya no necesitaban tanta mano de obra y mucho menos tantas bocas hambrientas. Hubo casos en los que las aldeas enteras fueron incendiadas por los terratenientes para que la gente no tuviera a dónde regresar. Y de este modo, alrededor de 250,000 personas fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras durante el periodo del mayor hambre en la historia de su país. Esta indiferencia por parte de los ingleses se debía a que desde hacía siglos en la sociedad británica existía una creencia de que los irlandeses eran perezosos y que se reproducían como conejos. Recordemos lo rápido que había crecido su
población durante los 2 siglos anteriores. Incluso el ministro responsable de la ayuda a los irlandeses, a los hambrientos, una vez dijo: el hambre es el método que Dios ha elegido para castigar al pueblo perezoso y enseñarle a trabajar. Al parecer, toda la abundancia de productos que Irlanda exportaba a Inglaterra y a Escocia generaba una falsa sensación de prosperidad del pueblo irlandés, e incluso en 1847, en el peor periodo del hambre y de las enfermedades como tifus, escorbuto y disentería, Irlanda exportó unos 500.000 toneladas de cereales a Inglaterra y a Escocia, decenas de miles de toneladas de carne y mantequilla y miles de animales. Observadores extranjeros escribían: la cosecha se carga en barcos ingleses mientras la gente local muere al borde del camino. Jamás he visto una brecha tan profunda entre los propietarios de la tierra y quienes vivían en ella. Los irlandeses literalmente pagan con hambre su derecho de vivir en su propia tierra natal. A diferencia de los ingleses, algunos otros pueblos del mundo trataron de ayudar al pueblo irlandés. En 1847, el sultán otomano Abdülmecid envió a Irlanda 3 barcos con la ayuda alimentaria. Esos barcos fueron descargados en la ciudad de Drogheda y posteriormente en el escudo de armas de esta ciudad se incorporó el símbolo del califato, la estrella y la luna, como reconocimiento por la ayuda. Pero el gesto más conmovedor fue el del pueblo Choctaw, una de las naciones originarias del sureste de los Estados Unidos, que históricamente habitaban los estados actuales de Mississippi, Luisiana y Alabama. 17 años antes de los acontecimientos descritos, el pueblo Choctaw había sufrido el hambre y enfermedades durante su traslado forzoso al estado de Oklahoma. Y por eso ellos comprendían como nadie el dolor y la desesperación de los irlandeses, y en 1847 los Choctaw organizaron una colecta para ayudar a los hambrientos de Irlanda. Los $170 recolectados, que era una suma enorme para la época, especialmente para un pueblo de un tamaño tan reducido, fueron entregados a Irlanda a través de canales humanitarios. Y 173 años después, durante la pandemia de COVID en 2020, cuando las comunidades Navajo y Hopi se enfrentaron con una escasez de recursos, los irlandeses empezaron a enviarles donaciones masivas, acompañadas con mensajes como del pueblo irlandés con gratitud por 1847. El tizón tardío se repitió casi todos los años hasta 1849. Las cosechas de la papa se pudrían por completo y las capas más pobres de la sociedad, aproximadamente el 40% de todos los irlandeses, no tenían acceso a otros alimentos. Pero incluso el año 1849 no trajo consuelo a los que lograron sobrevivir, porque en este año la epidemia de cólera provocó unas 36.000 muertes y en total, en apenas 4 años, más de 1 millón de personas de irlandeses murieron por hambre y enfermedades. Por las calles de Irlanda andaban esqueletos vivientes, mientras que en Inglaterra aún se publicaban caricaturas mostrando un parásito irlandés montado a la espalda de un trabajador inglés. Y todo terminó recién así en 1850. La patata que había alimentado al pueblo irlandés durante generaciones y había sostenido su crecimiento demográfico, acabó arrebatándoles todo en unos pocos años. Pero este acontecimiento tuvo un impacto profundo no solo en la historia de Irlanda, sino también en la de otro país, los Estados Unidos, y dio un gran impulso a toda una rama económica, el transporte transatlántico de pasajeros. En su intento desesperado por escapar de la trampa mortal, los irlandeses estaban dispuestos a todo, incluso a embarcar en viejos barcos esclavistas que ya nadie se atrevía a usar para navegar y así zarpar al otro extremo del mundo. Y eso fue precisamente lo que hicieron.
Los irlandeses comenzaron a abordar en masa los llamados barcos ataúd, en cuyos compartimientos apenas unas décadas antes habían sido transportados los esclavos africanos, y así partieron hacia los Estados Unidos. Para los pasajeros no había previstas condiciones dignas, vivían hacinadas en condiciones precarias, pasaban semanas al borde del hambre y las tasas de mortalidad se parecían a las trágicas cifras de la era del comercio de esclavos. Solo 7 de cada 10 personas lograban llegar al Nuevo Mundo, y sin embargo los irlandeses ya no tenían nada que perder, y por eso más de 1 millón de personas abandonaron su patria durante los 4 años de la Gran Hambruna, y unos 2 millones más se sumaron a ellos antes de que terminara el siglo XIX. Como resultado de esta migración masiva, en los Estados Unidos se consolidó una gigantesca diáspora irlandesa, cuyos miembros aportaron enormemente en la construcción del país tal como lo conocemos hoy. Y entre los descendientes de estos emigrantes se encuentran Walt Disney, Henry Ford, Joseph Biden, John Kennedy y Mel Gibson. Y hay que decir que el expresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, no olvidó nada y una vez recordó a los británicos que su bisabuelo había llegado a Estados Unidos en un barco ataúd en el que se suponía que debía morir de hambre. Entre 31 y 33 millones de personas de estadounidenses declaran tener ascendencia irlandesa, lo que equivale aproximadamente al 9% de la población estadounidense. Y hay que decir que los irlandeses no guardaron rencor a la patata. Al contrario, fueron ellos quienes convirtieron la patata en el producto número 1 en los Estados Unidos, el país que antes basaba su alimentación en el maíz y en la calabaza y los legumbres, al igual que sus vecinos en el hemisferio. Gracias a los irlandeses, al crecimiento del proletariado, a la agroindustria y a la comida rápida, la patata se convirtió en uno de los principales ingredientes de la dieta norteamericana y casi en un símbolo del plato estadounidense. Cabe señalar que la plaga del tizón tardío de la papa afectó a casi toda Europa durante los años 1840 y se calcula que causó unas 100.000 muertes fuera de Irlanda, y también fue uno de los factores que contribuyó a varios estallidos sociales en distintos países. Sin embargo, en Irlanda fue la política económica del gobierno británico la que agravó seriamente la situación hasta el punto de la catástrofe. El filósofo John Stuart Miller, el testigo de la Gran Hambruna, escribía que, salvo por el genocidio total y la instauración oficial de esclavitud, se había hecho todo lo posible para que los irlandeses acabaran maldiciendo a Inglaterra. No obstante, es importante decir algo más. Como ya sabemos de nuestros otros episodios históricos, en el siglo XIX el Reino Unido mostraba un comportamiento igualmente despiadado hacia otros pueblos. Fueron los tiempos de las guerras del opio en China y su drogadicción forzada. Fueron los tiempos de la misma política de no intervención aplicada en la India, que provocó millones de muertes durante la década de 1870. Y en este contexto sería más justo decir que fue la política del gobierno británico de la época, junto con sus burócratas y su sistema económico imperante, el que creó y sostuvo unas condiciones que hicieron inevitable la muerte de millones de personas, tanto en las colonias británicas como más allá. Esta política fue apoyada por la élite concreta, por los ministros, funcionarios, terratenientes, pero también no hay que olvidar que hubo británicos que se opusieron, parte de la prensa, a algunos terratenientes, filántropos, religiosos. Había terratenientes que sí alimentaban a sus campesinos irlandeses y también ayudaban a organizar el viaje transatlántico, compraban los barcos para los campesinos irlandeses, y etc.
Pero claro, el papel de tales personas pocas veces es determinante cuando hablamos de una gran maquinaria imperial, y cambiar un sistema semejante solo puede lograrse con tiempo o con un enemigo externo. Como sabemos, ya en el siglo siguiente el Reino Unido perdió todas sus colonias y su poder imperial, y a diferencia de, por ejemplo, Francia, que desencadenó sangrientas guerras en Argelia y en Vietnam, intentando seguir siendo un imperio incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se separó de sus colonias de manera pacífica, prefiriendo mantener la influencia económica y política a través de la Commonwealth en lugar de ejercer un control directo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido desempeñó un papel crucial en la resistencia al nazismo y en el restablecimiento de la paz, y quizás como ningún otro imperio, Gran Bretaña ha reconocido sus errores incluso en las páginas de sus propios libros de historia. Muchos pueblos y naciones deberían aprender de ello, incluso si sus pecados les parecen insignificantes en comparación con los de Gran Bretaña. Hoy en día la patata forma parte indispensable de la dieta en casi todo el planeta. Incluso en la cultura asiática, donde el arroz ha sido el rey de la mesa, la patata se ha sentado más que bien. Quizás suene increíble, pero China y la India son el primer y el segundo mayor productor de la patata en el mundo. Forma parte de casi todos los platos vegetarianos y de la comida callejera, especialmente en el norte de esos países. Al igual que en casos anteriores, el emigrante sudamericano llegó a Asia con marineros españoles, portugueses, holandeses e ingleses. Asia, al principio, también era bastante escéptica respecto a la patata, pero debido a malas cosechas de arroz y otros cereales, la papa se arraigó en la cultura asiática, especialmente en las regiones de clima más duro. En China la llaman oficialmente un producto estratégico para la lucha contra la pobreza. Gracias al apoyo de programas internacionales como los proyectos alimentarios de la ONU, la patata comenzó a cultivarse incluso en África. Y en general, dejando de lado la tragedia irlandesa, la patata ha salvado millones de vidas. Es un producto que se adaptó a todos los continentes, que ha cambiado la historia de alimentación, de las guerras, de la demografía, y se ha convertido en parte de cada cultura, sea Perú, China o Estados Unidos. Pero los méritos de la papa no terminan ahí, porque antes toda la historia de la humanidad era una lucha constante contra su propia naturaleza. Cuando el hombre estaba en condiciones cómodas, se reproducía rápidamente, pero la cantidad de tierra siempre era limitada, y por eso la humanidad siempre tenía un límite, y cuando lo alcanzaba, empezaban las guerras por los territorios. Además, los caprichos de naturaleza como el cambio climático o las epidemias seguían siendo impredecibles y hacían mucho daño a la humanidad. Sin embargo, a principios del siglo XIX el progreso intervino a ese círculo vicioso, a ese ritmo habitual de la vida. La industrialización estaba en auge, los viejos paisajes con ovejas dieron paso a fábricas humeantes y los campesinos de ayer se lanzaron a las ciudades, por lo cual era necesario alimentar a un gran número de los trabajadores, alimentarlos bien y rápido, y así apareció la patata con sus infinitas ventajas: rendimiento, facilidad del consumo, no hace falta ni molerla para hacer harina, ni amasar, ni nada por el estilo, solo hay que sacarla de la tierra, cocerla y comerla. Es un producto casi listo para consumir y que satisface el hambre muy rápido. Por acre la papa daba 3 veces más calorías que los cereales, y así rápidamente se convirtió en un combustible del progreso sobre el que creció la clase trabajadora. Inicialmente la situación, similar a la irlandesa,
se dio en casi todos los países. Quienes criaban cerdos y vacas, producían leche y queso, vivían ellos mismos solo de papa. Pero eso fue solo una etapa. Poco a poco, la sociedad comenzó a olvidar el hambre y se volvió consumista. Consumista hasta el punto que hoy algunos intentan luchar contra ello y quieren regresar a siglos pasados cuando creen que la gente vivía con lo justo y en paz con la naturaleza. Pero lo que olvidan es que en ese tiempo muchas personas morían de hambre y gracias a la producción de alimentos a gran escala, ahora estamos protegidos del hambre y de las enfermedades provocadas por él. La gente se queja de los tomates poco sabrosos de las tiendas sin darse cuenta de que la mayoría de nuestros antepasados hace apenas 200 años ni siquiera habían probado un tomate y ahora están al alcance de todos. Harina, azúcar, especias. Hoy cualquiera puede permitírselos y fue precisamente la patata que, junto con la revolución industrial, nos llevó a esta vida acomodada que hoy lleva la mayor parte de la población mundial. La diferencia en bienestar existe y siempre va a existir, pero ni siquiera imaginamos cuánto se ha reducido esta brecha. La papa se convirtió en otro combustible del progreso y en muy poco tiempo sacó al hombre de la oscura Edad Media. Se considera el segundo recurso más importante después del hierro que ha cambiado la historia de la humanidad, pues solo un hombre bien alimentado puede ser productivo en cualquier actividad. Su historia no se parece a la de otros productos. Por ejemplo, el azúcar del que hablamos antes mostró toda la crueldad del hombre y su deseo de esclavizar para obtener beneficios. Pero la patata es todo lo contrario. Nadie cometió pecados mortales por ella, ni se arriesgó cruzando océanos. Sin embargo, la patata conquistó todos los continentes, llegando de manera sencilla a través de los platos de los marineros. Y el verdadero tesoro de los incas no resultó ser el oro, sino este producto bastante feo que fue nuestro boleto al mundo de abundancia y nuevas oportunidades, ya que todo lo que tenemos en casa hoy no existiría si tras una agotadora jornada de trabajo, el obrero común de Alemania, Estados Unidos o Perú no tuviera papas en su mesa para cenar. Muchas gracias por haber visto este episodio histórico hasta el final. Espero sus comentarios sobre cuál es su plato favorito con papas y si alguna vez han tenido que cosechar papas como yo lo hacía cuando pasaba el verano con mis abuelos, ayudándoles en su huerto y en el campo. Lamentablemente no tengo fotos para mostrarles, pues tendrán que confiar en mi palabra. Hasta la próxima historia.